Adelante. Ujú. Entonces comienzo por compartir pantalla. Compartir sonido. Y aquí en la pantalla pueden ver la organización nueva que le he dado a mi sitio. Cada uno de estos temas los hemos tratado en el seminario todos. Algunas veces, por ejemplo, creo que los primeros 3 los vimos en un solo seminario o 4. Y hay veces que un solo tema, como el de la Edad Media, nos ha ocupado muchos seminarios. Pero en todo caso, aquí hay acceso directo a cada uno de ellos. El día de hoy vamos a abrir, estamos en Edad Media, la pestaña de música y la pestaña de interludio. En la era de bronce vimos la música que tuvimos en una sesión separada. Vimos algo de prosodia. El interludio donde Mito se mete en líos no se mete en líos, se la pasó muy bien en la máquina de tiempo de Clapacius. Lo vimos aquí. Vimos también lo de la casa de Atreus, un cómic que está en proceso. Y todo esto es accesible. Entonces, hoy vamos a abrir, es más, la abro de una vez, va a ser para uso posterior, la pestaña de la música, que es la pestaña con la presentación formal, por así decirlo. Y ahorita abro la otra del interludio. Vale la pena ver también, estas sesiones de la derecha son las que Miguel Ángel ha grabado. Yo puse simplemente aquí apuntadores a YouTube y tenemos grabadas 8 sesiones. Vale la pena que veamos estas sesiones por 2 cosas. Bueno, tiene los comentarios que no aparecen aquí arriba, la interacción entre nosotros, y también nos sirve para autocriticar nuestras propias presentaciones. ¿Sí? El ver esto. El contenido más riguroso de los seminarios siempre va a estar aquí. Y como explico aquí, esto apenas son notas. Lo voy a ir apretando de tal manera, eventualmente eso me va a servir para muchas cosas, este mismo esqueleto. Así que sin más presentación, vamos a comenzar por el interludio. Que, bueno, aquí pregrabé varias partes. Me dicen si se escucha bien. Interludio medieval. Oiga, profesor, ¿a dónde estamos llegando?, pregunta Mito. A Bizancio, o mejor dicho, a Constantinopla, porque ya hace como 500 años que Constantino le cambió de nombre, contesta Rubén. Mientras maniobra la máquina de Clapacius hacia la sacristía de la catedral de Hagia Sofía, donde era relativamente fácil de esconder. Mito y Pepe, por favor quítense la cachucha del Atlas. El color rojo les puede traer problemas si de pronto nos encontramos en territorio azul. ¿Se oye bien? Muy bien. Sí, soy bien. Sí. Como ven, aquí estamos en la parte trasera de Hagia Sofía. Y aquí dentro de estos matorrales vamos a esconder la máquina para entrar por la sacristía, eventualmente. Entonces, pues, llegamos. Ataviados en las vestimentas que sacaron hace unos meses de la casa de Tucídides, se bajaron de la máquina y rodearon la catedral para dirigirse al hipódromo, en donde siempre había música, antes y después de los eventos atléticos y sociales que sucedían con gran frecuencia. Tras Mito y Rubén venían Pepe y el Caperuso. Pepe, hermano de Mito, y el Caperuso, quien decía muy poco, pero todos sabíamos que, más temprano que tarde, habría de crear una situación difícil. Al llegar al hipódromo, los rojos y los azules ya estaban entusiasmados, apoyando a sus respectivos campeones, a la vez que se oía en el fondo música celebratoria. Instintivamente nos dirigimos hacia el grupo.
Esta es una foto del hipódromo de Constantinopla que tomó Mito desde arriba, desde una colina, donde nos ubicamos a distancia prudente para evitar estar en medio de alguna confrontación. El hipódromo era el centro de la vida atlética y social de Bizancio en tiempos antiguos y permaneció así por siglos. Y los rojos y los azules eran dos de los equipos tradicionalmente rivales. Creo que había otro de los verdes, que, bueno, despertaban más pasión que el Atlas y las Chivas, para explicarlo en términos más contemporáneos. En lo que la música comenzaba, el caperuzo desaparece por un par de horas y vuelve con 4 damas de reputación claramente establecida, seguidas de sirvientes que cargaban una tienda de campaña grande, divanes, alfombras, mesas y taburetes. Unas cestas con quesos, aceitunas, varios mariscos crudos, además de un barril de vino y copas de plata. Después de instalar todo lo necesario, los sirvientes se retiraron, anunciando que en unas horas más traerían cena y, si lo deseábamos, damas nuevas para la noche. Caperuzo, ¿cómo le hiciste para conseguir esto? Debe de costar una fortuna. Ah, salí a caminar un poco y me di cuenta de que ciertos lugares había donde salían pequeñas caravanas para atender grupos de la clase alta en las afueras del hipódromo. Vi también que muchos clientes simplemente envían una cuenta por cobrar a la sacristía de la catedral. Ordené un servicio y en lo que lo preparaban me fui a la catedral y vendí al sacristán mi reloj de pulsera marca Timex por 100 monedas de oro más el pago de cuentas por cobrar a nombre de Sancho de Guadalajara, para lo que me dio una tarjeta con su sello personal y una orden de compra abierta. Hice ver al sacristán que el pago era una ganga debido al poder que le daba el conocer el tiempo exacto en todo momento. Se quedó rascando la cabeza con una mirada extraviada, pero cerramos el trato. Bueno, aquí se hacen patentes los buenos oficios de Sancho, personaje de la vida real, le llamábamos Sancho también, además del caperuzo, que obviamente consiguió todo tipo de comodidades para lo que seguía. Tres días y noches de festividades después, siendo domingo, fuimos a la catedral de Hagia Sofía a la misa en la que la sobrina de una de nuestras damas de compañía iría a cantar la música que ella misma había compuesto. Como era costumbre en ese tiempo, los hombres entraban por una puerta diferente y se sentaban en un lado de la iglesia y las mujeres en otro. Nos sentamos lo más cerca posible del coro y Casia comenzó a dirigir y a cantar música que nos transportó al paraíso.
misa terminó y ninguno de los 4 viajeros se despegaba de sus asientos. Permanecieron por mucho tiempo sentados, haciendo viscos, inmóviles, con la mirada perdida, hasta que el sacristán reconoció al caperuzo y casi lo ahorca al tiempo que le decía que el reloj ya no funcionaba. Ah, no hay problema. Se me olvidó decirte cómo darle cuerda. Habiéndolo enseñado cómo hacerlo, y con el reloj funcionando, los 4 se escurren hacia la máquina de tiempo y salieron rápidamente de Constantinopla, no sin antes haber tomado en préstamo 4 cálices de oro para beber en estilo. Debo decir entre paréntesis, esta música que se oye en el fondo, obviamente la calidad no es muy buena porque no la mezclé bien, pero toda esa música, por ejemplo, esto de Casia, aquí está completo. Esto no solo el fragmento que oímos aquí a la derecha, igual en la anterior, en música secular de Bizancio, aquí pueden escuchar completo en el sitio de internet toda la grabación. Pero aquí obviamente no las vamos a oír completas porque aquí ya nos hubiéramos quemado casi 1 hora, cuando menos, nada más en estas piezas de música. Sí. Así que continuamos. Ya en la máquina, mientras guardaban los rollos Ektachrome usados y tomaban otros para la siguiente aventura, decidieron llegar de nuevo a la sacristía, pero esta vez a la de la Catedral de Aachen, en el Imperio Carolingio. En el camino, Pepe y Mito nos asombraban con sus explicaciones de la arquitectura bizantina y de Hagia Sofía en particular, al mismo tiempo que nos preparaban para las maravillas que nos esperaban. Al llegar, escuchamos que comenzaba una misa y era una buena manera de meditar sobre la música de Casia, quien aún estaba en nuestras mentes. Ya en la misa, después de la sección del Kyrie, se escucha por primera vez el Planctus de Obitu Caroli, un canto de apreciación a Carlomagno después de su muerte. Los 4 viajeros extasiados salen de la misa, pasan unos días tratando de permanecer incógnitos y entendiendo esta cultura nueva que anuncia a la Europa actual. Volvieron a la máquina del tiempo y avanzaron solamente un siglo. No observaron grandes diferencias, pero de pronto vieron a un cantante acompañado de un par de músicos cantar las gestas guerreras de los héroes del momento. Qué hermosa canción la que estamos escuchando. Siendo la guerra un hecho de la vida real, desde el principio de la historia, es natural cantar acerca de ella. Me imagino que los árabes, enemigos naturales de los carolingios, también tenían canción de gesta, ¿no?, pregunta Pepe. Sí, y muy buena. Vamos a hacer un viaje rápido a Andalucía y volveremos después de escuchar una sola canción. En los jardines de un suntuoso palacio se comenzó a insinuar la música, resonando desde el interior. Los jardines eran de acceso público hasta el límite natural reservado al dueño. Cada evento mayor era compartido de esta manera, y es así que podíamos mezclarnos con los habitantes locales y disfrutar
de lo que nuestras monedas podían comprar. Mientras la canción transcurría, el éxtasis, ayudado de los narguiles con humos propiciatorios, se hacía patente en nuestros viajeros. Yo quiero más, decíamos todos, y lo tendremos, pero por lo pronto, volvamos a con los carolingios. Volvimos a la máquina del tiempo, no sin antes haber tomado una buena dotación de pastelitos de dátiles, pistachos y hashish que unas bellas odaliscas nos ofrecieron para el camino. Entramos de manera sigilosa a la catedral de Aachen cuando Hildegard von Bingen comenzó a cantar. En ella encontramos el éxtasis de Casia y su propia expresión. Hildegard von Bingen era una abadesa benedictina alemana que era activa en los campos de teología, botánica, medicina, música y otras disciplinas. Ella misma escribía la música y los himnos que cantaba. ¡Qué bizcochito!, exclamó Mito. ¡Qué lástima que al ser monja está fuera de mi alcance! Oh, no, no y no. No hay nada imposible, contesta Rubén. Recuerde usted cómo Abelardo logra seducir a Eloísa un par de siglos después. Es cosa de preparar una serenata en la que se cante al amor honorable, en el que se exaltan las virtudes divinas de la dama. Vayamos a Occitania a ver a unos trovadores, a ver qué les aprendemos. Nos meravi de mi seu anso che no vera e già ni la restan mal. Como podemos apreciar, los trovadores cantan al amor puro y honorable, independientemente de las consecuencias posibles. Hay que tomar lecciones de canto, decía Mito mientras la música seguía. Yo no sé ustedes, dice el caperuzo, pero yo no quiero esperar hasta que Mito aprenda a cantar para tratar de seducir damas. En el camino vi una taberna llamada Imperatrix Mundi, de la que entraban y salían monjes y damas de reputación claramente establecida. Vayamos ahí para ambientarnos un poco en la cultura del amor terrenal. Aprobada la moción, nos dirigimos a la máquina del tiempo y Pepe con su guía Michelin nos indicó el camino. Esta vez la máquina la ocultamos bajo las ramas porque la taberna estaba en las afueras de una población. Al llegar a la taberna, el caperuzo se fue directamente a con el tabernero y la moneda de oro que le dio aseguró nuestra bienvenida. Mientras nuestra mesa se preparaba con vinos y manjares, el tabernero nos llevó a pasear por su propiedad. Atrás de la taberna se producía el vino que se consumía en una gran batea de madera que medía 3 por 2 metros, con medio metro de profundidad. Las uvas se pisaban por su esposa Cunegunda y sus 3 hijas, Hilda, Brunilda y Brujilda, quienes desnudas bailaban sobre ellas, mientras que un flautista y un panderetista producían música para marcar el ritmo del trabajo. Cuando el tabernero termina el tour de su propiedad, indica a los nuevos anfitriones que su mesa y su banquete están preparados.
al tiempo que su esposa Cunegunda se pone sandalias y un delantal para ir a atender personalmente la mesa de honor. El Cordero de Dios, cordero lechal bañado en salsa de ciruelas, las alubias gratinadas, el pan rústico, el aceite de oliva y vino a raudales crearon la atmósfera perfecta para un grupo de goliardos que llegaron a cantar Carmina Burana. La tradición de los goliardos es opuesta a la de los trovadores. Ellos cantan al amor terrenal y a las vicisitudes del mundo real. Los más notables goliardos suelen ser monjes por ser educados, y fue así que Carmina Burana se escribió en un monasterio benedictino. En honor a la taberna, los goliardos abren con la oda a Fortuna Imperatrix Mundi. Esta melodía y la letra son bien conocidas por los parroquianos de la taberna epónima porque se cantó por primera vez por goliardos locales en la gran fiesta de apertura y se hizo tradición que al cantarla los comensales se unieran al coro. En este coro introductorio se canta a las veleidades de la fortuna y a la futilidad de buscar la virtud. En la medida en que progresa la cantata, los ánimos se exaltan en la dirección de los placeres. El caperuso, habiéndose escabullido a la parte posterior de la taberna, estaba en la batea del mosto, entrepiernado con Hilda, mientras que Brunilda y Brujilda, esperando su turno, les rociaban con vino, pétalos de rosas y racimos de uvas frescas para que con sus cuerpos las apachurraran y no se detuviera la producción del mosto. Cuando son descubiertos, el caperuso huye desnudo a lo largo del camino al pueblo, perseguido por el tabernero y sus hijas. Creo que la prudencia dicta que nos vayamos, concurren los 3 amigos restantes, y después de dejar 2 monedas de oro a Cunegunda, se dirigen hacia la máquina del tiempo. ¿Qué le va a pasar al caperuso?, preguntó Pepe con tono ligeramente preocupado. Nada malo. El tabernero y sus hijas quieren impedir que llegue al pueblo porque el honor requiere que él se case con Hilda, aun cuando también se beneficie de Brunilda y Brujilda. Después de todo, es un par de brazos más para la taberna Fortuna Imperatrix Mundi. Aquí está la bolsa con las monedas de oro restante, dijo Pepe. Dejé 5 en el bolsillo secreto de la toga del caperuso para que no pase muchas dificultades. Con el resto podemos viajar en estilo. Ya en la máquina del tiempo, comimos un par de los pastelillos de dátiles, pistacho y hashish que nos dieron en nuestra visita a Andalucía, mientras escuchamos las otras 2 cantatas del ciclo Triunfi de Karl Orff, ambas también en la tradición goliarda. Aquí debo hacer una pequeña aclaración. Los goliardos realmente existieron, eran un grupo de cantantes, era una tradición que era opuesta a la de los trovadores en la Edad Media y eran estrictamente cantos de taberna, casi todos compuestos por monjes. Eran monjes altamente inteligentes que componían versos. En el caso de los versos de Carmina Burana, fueron compuestos en el monasterio benedictino de Bürgen y fueron descubiertos hasta tiempos relativamente recientes.
El compositor alemán Karl Orff, en la primera mitad del siglo XX, compuso en la tradición goliárdica Carmina Burana con los versos originales de Carmina Burana, y la segunda parte del ciclo es Catuli Carmina, que son los versos de Cátulo de la era de César, exactamente, ¿sí? Que eran versos que se preservaron, eran versos contrario a los que se usaban en ese tiempo, eran versos altamente personales, muy eróticos, con muy explícitos anatómicamente, etcétera, ¿sí? Y la segunda parte del ciclo Triunfi, Catuli Carmina, es, en mi nunca humilde opinión, posiblemente mejor que Carmina Burana en lo que se refiere a representación de la tradición goliárdica. Y el triunfo de Afrodita, que es la tercera pieza del ciclo Triunfi, es también una maravilla. Vamos a ver un poco de estas piezas, nada más para darnos una idea de lo que es. En el caso de Catuli Carmina, puse una pieza que muestra subtítulos o muestra nada más subtítulos repetidos de los diálogos, y es muy interesante seguirla. A quien le interese la música de esa época, le recomiendo, de ser posible, hasta comprar las partituras o seguir la música en forma. Vamos a ver un poco de Catuli Carmina. Aquí me faltaba el sonido.
Bueno, como ven aquí va poco a poco subiendo de color la narración. También pueden observar, esto está en griego antiguo. La música de Karl Orff toda está en los lenguajes en que se escribían originalmente muchos poemas. En Carmina Burana está casi todo en latín antiguo, en alemán antiguo. En Catulli Carmina y en El Triunfo de Afrodita está escrito en latín antiguo, en griego antiguo principalmente. Y El Triunfo de Afrodita es similar, pero es una música más robusta. A la vez, en todas, en esta y en la anterior, prevalecen los instrumentos de percusión. En raras veces entran cuerdas, por ejemplo. Y en esta del Triunfo de Afrodita es interesante ver bueno, esta es ya la parte final. Bueno, esta pieza última es bastante compleja. Ese pasaje que oímos son las barras de la número 107 a la 110, si recuerdo correctamente, en la partitura, donde entran unos versos de Safo. En esta pieza en particular, Karl Orff utiliza versos de Cátulo, de Safo, y el final es de Eurípides. Los versos finales son de Eurípides. En fin, esta música, obviamente, aunque está hecha con instrumentos modernos, este ciclo que vimos por un compositor moderno, mantiene íntegro el espíritu de los goliardos y mantiene también las letras originales que utilizaban. Estas piezas no sería raro escucharlas en las tabernas medievales con instrumentos adecuados a la época y en el mismo ambiente totalmente. Bueno, vimos la segunda, es bastante explícita anatómicamente, pero todas hablan estrictamente del erotismo, de los valores, de los placeres terrenales. En fin, estos discos son, bueno, veremos aquí, como esa era la música que el Caperuso traía a las fiestas, los tres amigos en la máquina se pusieron sentimentales y decidieron ir a la región de Galicia en España a comer un buen arroz caldoso con azafrán y mariscos, con unas jarras de vino albariño, antes de ir a misa para escuchar música del Codex Calixtinus de 1138 a 1145.
En este códex se describen los beneficios espirituales de la peregrinación a Santiago de Compostela, al mismo tiempo que se describen las rutas físicas y los rituales que acompañan al proceso de peregrinar. Santiago de Compostela habría de ser el lugar en donde se formarían guerreros para la eventual expulsión de los moros. Bueno, en esta pieza podemos apreciar diferencias notables en la música religiosa que vimos tanto al inicio tanto en Constantinopla como en Aachen, y bueno, obviamente una diferencia radical con la música profana. Pero aquí podemos ver que aunque Santiago de Compostela estaba relativamente aislado, en esta música religiosa se preservan varios elementos arabescos del canto. Se preserva el canto melismático, que estaba prácticamente prohibido en la música romana del Sacro Imperio Romano, no romano original. En fin, esta música y ese tiempo fueron sumamente importantes en el futuro de Europa. Ahí en Santiago de Compostela se cocinó la expulsión de los moros, que finalmente se llevó a cabo. Aquí en esto nos quedamos un poquito más en Santiago de Compostela a insistencia de Pepe y de Mito, porque 50 años después de esta música que acabamos de escuchar, el maestre Mateo hizo su aparición, conminado en parte por las llamadas del arzobispo Diego, y construyó una cosa maravillosa, el Pórtico de la Gloria, en la Catedral de Santiago de Compostela, que Mito y Pepe insistían que había que verlo. Sobre todo, ese Pórtico de la Gloria, un grupo escultórico maravilloso, estaba pintado por arriba. En la actualidad lo que quedan muy pocas trazas de pintura en algún lugar, pero es algo que quien vaya a España y no vaya a Santiago de Compostela merece las llamas eternas del infierno por no ir a ver esa maravilla de escultura. El Pórtico de la Gloria es a donde llegan todos los peregrinos que van llegando a la catedral. Después de ponerse agua bendita, siguen un ritual de poner la mano arriba de la pila, hacen invocaciones, rezos, etcétera, y ya entran a la misa. A lo largo de los siglos, ya está grabada la huella de una mano de tanta gente que ha frotado su mano sobre el mármol a través de los siglos. El frote simple de la mano, quizá húmeda o lo que sea, ha socavado el mármol en ese lugar. Es una experiencia que vale la pena ver. Bueno, aquí ya no vamos a entrar en más detalles porque los viajeros estaban un poco cansados, se subieron, hicieron un viaje después, más adelante, lo vamos a ver de manera más rápida. Alfonso el Sabio, después en el siglo XIII ya, compuso las cantigas de Santa María, que vale la pena que las escuchen en algún momento.
son una maravilla. Aunque Alfonso el Sabio era de Castilla, estas cantigas de Santa María están bastante orientadas también al peregrinaje de Compostela, de Santiago de Compostela. Más adelante, ya en pleno siglo XII, siglo XIII prácticamente, en París había otra escuela de canto que se vio influenciada no solo por la música melismática, que estaba más o menos prohibida en ese tiempo, sino que introdujeron la polifonía. Y vale la pena oír un poquito de esto para tener una muestra de lo que era. Como ven, nada más para decir aleluya, les ha tomado una buena parte de la pieza, ¿sí? Es decir, este canto era ya ni siquiera acerca de lo que trataban de decirle a sus dioses o de nada más, era un manejo de virtuosismo que también curiosamente les inducía al éxtasis religioso, pero era estrictamente un manejo del virtuosismo vocal. Esta pieza, cuando la acaban de escuchar, dice muy poco más que aleluya y gloria a Dios y ya. Y toda la música de Pero Chan, en particular este compositor, tiene esas características. Es muy, muy distintiva. Y hemos visto, ahorita le hemos, habiendo hablado de la música religiosa, hasta ahorita vimos cierta uniformidad en los estilos musicales. Hasta el momento vimos las divergencias en la música árabe, en la música bizantina, la música alemana, la música de París. Pero en la música siguió progresando la música secular en de diferentes maneras. Antes de ver unas muestras finales de música secular del Sacro Imperio Romano, vamos a ver una pieza aislada de música religiosa en la Gran Bretaña. La Gran Bretaña fue tardía en su adopción de la música secular de uso general, o había pocos cambios, y la música religiosa permaneció constante por siglos. Sin embargo, la música celta religiosa en la Gran Bretaña data de tiempos tan antiguos como el año 700, aún antes de Carlomagno. El cristianismo llegó a Inglaterra de manera aislada, en pequeñas dosis, pero se plantó de manera firme. La música celta religiosa tiene un sabor muy particular. Vamos a escuchar una muestra. Aquí pueden escuchar, además de las voces,
una combinación de instrumentos, posiblemente un antecesor de la gaita o del hurdy-gurdy, instrumentos estrictamente celtas con los que se acompañaban desde la música religiosa hasta más adelante música secular. Esta muestra es de 5 siglos antes de lo que hemos estado viendo, o más. Sin embargo, la quise poner porque esa música permaneció constante, ese estilo, por esos 5 siglos. La variación comenzó a llegar después, pero ya que llegó específicamente en el Renacimiento, la variación de música en Inglaterra produjo unas maravillas que ya las veremos cuando lleguemos a tiempos del Renacimiento. Bueno, ya vimos aquí al bizcochito de Hildegard von Bingen, que Mito le había echado el ojo. Vimos a los trovadores, vimos los códigos, el códex, vimos el ciclo Triunfi, vimos a Alfonso el Sabio, a Perotán. Mientras seguía evolucionando la música, y la música secular en particular en el Sacro Imperio Romano avanzó a pasos agigantados y evolucionó más rápido que en otros lugares. Esa es una parte de la Edad Media de la que oímos hablar poco, pero la música comenzó a evolucionar muy rápido. Aquí hay varias muestras que vale la pena que las vean, las pueden ver directo en el sitio. Ahorita nada más vamos a ver, por ejemplo, una muestra de algo muy sofisticado. Veamos esto, un canon hecho hacia la cacería que está compuesto nada más para una trompeta y 3 voces de mujer. Quienes estén familiarizados con las técnicas musicales, esta pieza es de una dificultad extrema. Las partituras para los voces, las 3 voces solamente, deben de haberle costado muchas canas a las cantantes en ese tiempo. Sumamente difícil de mantener el tiempo, el tono, etcétera, sin más acompañamiento que una trompeta que a su vez tiene un virtuosismo extremo. Ahorita escuchamos eso de la trompeta y decimos, bueno, Wynton Marsalis o cualquier trompetista moderno puede hacer eso. Sí, excepto que en ese tiempo las trompetas no tenían válvulas. Tocar una trompeta de esa manera en ese tiempo era casi imposible. Se tocaba todo, los tonos se producían a puro labio y pulmón, y había que conocer el instrumento a mucha profundidad para poder tocar de esta manera. Estas técnicas, técnicas que ya vimos y que veremos más adelante, que son muy comunes ya en el Renacimiento y en tiempos sucesivos, tienen sus raíces en este tiempo con este tipo de música. Este es un canon. Se desarrolló la técnica también de los madrigales y de los motetes, y canciones que son muy frescas, pero bastante complejas. Landini es otro compositor que produjo unas maravillas. Estar con ti taceva
Bueno, podríamos seguir porque hay mucho más material y hay mucho que obviamente no vamos a ver. El laúd fue otro instrumento que maduró durante el medievo y permaneció, bueno, prácticamente hasta la fecha. Bueno, esta pieza la pueden ver en el sitio de internet. Junto con todas las demás pueden ver todo esto completo. Porque de nuevo si las viéramos en detalle, pasaríamos una cantidad enorme de tiempo. Son bogues, partia son voler, de son don brisa, canon bocciate membede, rins de gran censura del bon. Esta es una pieza en el estilo de los trovadores que vimos antes, pero acompañada nada más con laúd. Creo que más adelante tendrán otros instrumentos, si recuerdo correctamente. En fin, podríamos seguirle y esta parte se va a seguir llenando de ejemplos. El tema de la música medieval y más adelante lo tengo bastante desarrollado por años. Lo que pasa es que necesito convertirlo a otro formato. Aquí tenemos un ejemplo de lo que hemos visto ahorita, que en los días recientes lo he estado pasando a mi sitio de web. Esto lo desarrollé de otra manera, como ven. Y me temo que las siguientes etapas, después de la música medieval, entrando ya al Renacimiento, están mucho más elaboradas y obviamente hay una explosión de arte tan enorme que continúa. Pero esta historia de la música ya la tengo desarrollada más o menos en forma hasta, digamos, mediados del siglo XIX. De ahí en adelante me falta trabajarme más, pero ahí la llevo. Espero no morirme antes de... Pero cada compositor está elaborado. Aquí vemos, bueno, Bach, obviamente, está elaborado a bastante grado. Aquí está menos en esto, está en otra parte, lo tengo. Es que esto es nada más la música sagrada, lo que tengo aquí en esta parte. Y bueno, en fin, esto ya lo veremos en más detalle en un futuro. Por lo pronto, bueno, esto es lo que tenía para el día de hoy. Habremos de continuar más adelante y escuchamos preguntas y comentarios. Yo voy por una cheve. No me tardo. Adelante. Muy bien. No me retiro. Yo voy, Muy Paco. bien. Hola, Paco. No se te oye, Paco. No te oímos, Paco. ¿Cómo están? Perdón que llegué Muy tarde, bien. pues son fechas complicadonas ahorita, Sí. pero estos temas a mí me apasionan muchísimo, caray. A donde llegué, increíble, muchas gracias, Connor, pero la verdad que me dolió no haber llegado antes. Me echaré Pues, la grabación. Va a estar la grabación, Paco, y está el sitio de internet, rubenjuarez.com. Claro, ahí- sí, ya lo tengo bien ubicado. Sí.
Ahí Luego se puede ver. va un material que te tengo que mandar que he ido juntando los últimos tiempos. Excelente, Post pandemia, te lo mandaré. excelente. Y espero que, por ejemplo, esto que vimos de los goliardos te inspire para una sesión fotográfica en cualquier momento. ¿Cómo no? Ando bien inspirado en esto. He hecho Sí. algo últimamente, fíjate que Ah. sí me he dado un campo de hacer algunas fotos. Ahí te las voy a hacer llegar a la brevedad. Acuérdate guardarlas en RAW, no las conviertas. Bueno, conviértelas, pero guarda el original en el formato RAW para que se puedan Ajá. amplificar a todo lo que dan. Ajá. Sí. Sí, es una diferencia tremenda del RAW a 40 megas contra el JPG 3 megas. Exactamente. Sí, es un mundo de Y el peso, mismo pero- RAW se puede convertir a otros formatos, incluso a JPG con más resolución, Sí. pero en RAW te graba cada píxel y ya después sabe uno lo que hace con él. En general, para la internet es suficiente un poco de baja resolución. No es deseable tenerlas bastante pesadas, pero el original pesado sí vale la pena conservarlo. Oye, o sea que desde la primera toma se toma en ese en RAW, es decir, En RAW. yo las RAW. tomo, es un formato que se llama .nef con 2 Fs. Entonces tienes ahí, eso te da la posibilidad de manipularlas y mejorarlas mucho. .NET. NEF Ajá. o RAW, como crudo, Es que RAW. ándale, sale en crudo totalmente. Sí, Y de ahí ya la puedes mandar a varios formatos, pero si el peso, una foto, te cuenta si me inspiro y tomo 400 fotos o 500 fotos en un estudio, digo, multiplicas por 40 megas y es un mundo de peso, ¿no? Entonces, sí, exactamente. las voy desechando para obtener espacio y poder seguir almacenando. Cuando Sí, las pasas a JPG bajan de 3 a 5 megas. sí. Y sí, ¿Y dónde eliges ese formato? la cámara No, te lo da, tienes la la posibilidad cámara te de... lo da en automático. Ujú. Oye, esa pieza muy similar a Carmina Burana, ¿verdad? Es el mismo corte, ¿no? ¿Cómo se llamaba? De Karl Orff. La Catuli Carmina. Catuli Catuli Carmina. Carmina. Carmina en latín es versos. Ajá. Entonces son los versos de Cátulos, esa pieza. Está increíble. Nunca lo había oído, Sí. fíjate. Y el triunfo de Afrodita también es una maravilla. Y bueno, me gusta mucho el triunfo de Afrodita cuando lo oigo y estoy viendo la partitura, porque es increíble los recursos musicales que utiliza este señor, que obviamente esos recursos musicales no estaban disponibles en tiempos de los goliardos, pero mantiene totalmente el espíritu de la tradición goliárdica. Entonces, ese ciclo de 3 piezas vale la pena conseguirlo. El primer disco de Carmina Burana que se quedó en casa del Caperuso junto con los otros 2, sí, bueno, nunca se los pedí de regreso, acabé comprando otros, pero el primero de Carmina Burana traía el libreto completo en los lenguajes originales con la traducción al inglés del otro lado. Sí. Los letras de los otros es posible conseguirlas en la literatura. Consigue uno en Amazon los libros de Cátulo. Sí. Yo tengo una edición bilingüe en latín y en inglés. Sí. El latín se me atora todavía, sobre todo el latín antiguo, pero más o menos le entiendo y cuando no me voy al inglés. Ajá. Muy padre. Sí. Oye, yo estuve en Santiago de Compostela precisamente viendo el portón. Ajá. Tuve una experiencia padre porque coincidió la fiesta, no iba yo a la fiesta, sino coincidí. Y acabé yo casi jalando, le digo el motafumeiro. El botafumeiro, sí. El motafumeiro. El motafumeiro, sí. Poco antes habían unos monaguillos, le metieron mota Sí, al botafumeiro. sí. Fueron expulsados, pero me acuerdo que está en las noticias ese tema de que le metieron mota y a la hora que empezaba
el péndulo a todo lo que daba. Todo el mundo se empezó a hornear. Y para que debieran de haberle metido cuando menos 1 kilo por el tamaño del botafumeiro. Sí, no es una mole, ¿no? El botafumeiro es un incensario ¿De qué hecho de... tamaño? ¿Cómo? ¿Eh? ¿De qué tamaño? El incensario en sí mismo medirá como 1,5 metros de altura, hecho de plata maciza. Sí, lo llevan en un palanquín al final de la misa, 6 monjes, y lo depositan y lo ganchan con un gancho de acero bien asegurado a unas cuerdas así de gruesas que van hasta el mero techo de la catedral y comienzan a agitarlo de un lado al otro, asperjando incienso, humo de incienso. En parte me imagino porque coincide con la llegada de los peregrinos y todos los aromas que traen de no bañarse un mes, se concentran en la catedral y quizá el incienso ayuda a disiparlos. Y el botafumeiro se usa prácticamente desde cuando la catedral cuando comenzó la peregrinación de Santiago de Compostela ya en forma, que fue alrededor de los tiempos que vimos del Código Calixtino, donde ya se establecieron todas las reglas de la peregrinación. Y hay leyendas de que en una de esas, a una princesa, en un giro del botafumeiro, es muy peligroso. A una princesa le... Ah, caray, ¿qué es esto? Es que sé. ¿Cómo? Es que sé. ¿Qué es eso? Se me Digo, aquí no disparó. vemos nada. Sí, se me disparó la pistola. ¡Ay, hijo! Y hay una leyenda de que el botafumeiro una vez golpeó a una princesa en plena oración y se fue directamente al cielo. Sí. Porque un golpe del botafumeiro mata a cualquiera instantáneamente por la velocidad y todo. Es una mole, ¿no? Es inmenso. Es enorme. A mí me tocó, de coincidencia, fíjate que conocimos un señor y cuando nos logramos colar y meter, me tocó pararme donde está amarrada la cuerda. Ajá. Llegó el señor y resulta que es el que habíamos conocido y prácticamente le ayudé empieza a desamarrar y empieza a jalar la cuerda así y empieza el péndulo a dar. Me pongo a pensar, esa cosa se zafa y mata. Se ha zafado. En tiempos recientes se zafó, rompió un vitral, se zafó estando arriba, rompió el vitral y salió hasta la plaza del Obradoiro y se estrelló a mediados de la plaza. Afortunadamente no le pegó a nadie. Sí. Pero es un misil, literalmente. Un misil. Sí, es Oye, Paco, ¿no le habrás echado la moto tú al botafumeiro? No llevaba ese día por cuestiones de aduanas y todo ese tipo. Bueno. Ya te lo habías acabado, Paco. Ya me la había acabado. Pues es que la peregrinación es larga, mito. Sí. Muy larga. Sí. Las vieiras famosas que ya prácticamente... Sí. Yo llegué ahí no con la ruta de Santiago, llegué con la ruta del vino. Ya. Porque la agarré de Lisboa y me fui por hasta Coimbra, pasé Pontevedra, agarré todas las rías. ¡Qué maravilla! Las baixas. Ahí vas agarrando vinos, del vino verde, de todos los vinos que había y por haber. Hasta culminar con un albariño. Con un albariño, exactamente. Y llegamos de pura casualidad a la fiesta, así nos fue tocando. Yo siempre trabajé 3 años en Santiago de Compostela. No me digas. Y cada que llegaba, siempre hacía lo imposible, y creo que lo logré todas las veces, en llegar en sábado, para el día siguiente ir a la misa del peregrino el domingo, porque esa misa del peregrino es un espectáculo lo más increíble que se pueden imaginar. Te habrá tocado la misa completa con una monja soprano cantando la música de Hildegard y cantantes, 2 órganos. Y lo impresionante es la cantidad de sacerdotes, obispos, todos que entran a la vez. Los VIPs, Sí. son los VIPs, que eso es impresionante.
y el mapeo. Sí, El mapeo que se echan en los edificios es un espectáculo fuera de serie, la verdad. totalmente. Ujú. Sí. Entonces, ya te habrás ubicado con la música en, ahora sí, la importancia de Santiago de Compostela en la historia de Europa. Ujú. Es realmente único. Sí, sí, sí. Bueno, lo que vimos es una muestra de lo variado que era la música medieval y es todavía mucho más variada que lo que vimos ahora, pero el tiempo no me ha alcanzado para ponerlo todo ahí. Pero bueno, todavía hay más vida que tiempo. Sí. En fin, ¿algún otro comentario sobre lo que vimos? Pues mira, la música, si la dejas andar un buen rato, te quedas sin palabras, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, para mí es un vicio tan grande que, como les digo, yo no puedo trabajar con música de fondo porque se acaba el trabajo. Me jala inmediatamente y es algo que vale la pena que quienes de ustedes sepan leer música, vale la pena sentarse con las partituras en la mano a escuchar mucho de lo que vimos y otras cosas, porque es otra experiencia. ¿Por qué, Rubén? Nunca lo he hecho, pero Ajá. ¿por qué? Porque en cada nota te das cuenta de pronto que hay algo que no habías visto la vez anterior que le escuchaste, ¿sí? Sobre todo en música compleja. En música compleja, como las variaciones Goldberg de Bach, que son para piano solo, no exagero si digo que le he escuchado al menos 50 o 60 veces. ¿Sí? Muchas de ellas con las partituras en la mano. Siempre descubres, aquí hay este pasaje que no había detectado antes. Aquí hay esta expresión que se había ocultado en la complejidad. Es la misma sensación que tienes si escuchas un soneto de Shakespeare o si lees una tragedia de Shakespeare o si la escuchas hablada, para usar mejor la analogía. No es lo mismo que si te sientas a leerla y porque entonces dices, correlacionas más el lenguaje, es como verla en estéreo. Sí. Yo entiendo, hay quienes dicen, no tiene caso aprender a leer música. Yo estoy en desacuerdo. Creo que el defecto más grande de todos los que tiene el sistema de educación mexicano es que no enseñan a leer música al mismo tiempo que aprende uno a leer español. Porque los chinos dicen, tú eres lo que comes, si es un dicho chino antiguo. Yo ese dicho lo extiendo, tú eres la música que escuchas, ¿sí? En términos intelectuales. Porque la música fue la primera musa de todas. Es la que se comenzó a cultivar desde tiempos más antiguos. Es la que es el reflejo más fiel de lo que pasa por nuestra mente, porque a través de la música expresamos cosas que no podemos articular con palabras y que además son universales. Entonces, aprender a leer música para mí es tan importante o más importante que aprender a leer el propio lenguaje escrito. Para mí esa es la laguna más grande de todas las que hay en un sistema educacional, en particular en México. En Europa aprendes a leer música, yo creo al mismo tiempo que estás mamando de la teta de la mamá. Sí. Es muy común que en Europa todo el mundo lea música porque se hace mucho énfasis en la educación. Sí. Y bueno, de eso yo me di cuenta a la tierna edad de 34 años. Antes yo era analfabeto en términos de leer música.
Pero bueno, le vi la importancia y me aferré hasta que ya lo puedo leer con comodidad. Entonces, esa es la razón, Mito, por la que creo que es importante. Bueno, en fin. ¿Cómo? Perdón. No, dime, Mito. ¿Cómo aprendiste o cómo se aprende a leer música así, por decir algo, yo, no como niño, como yo, que no sé absolutamente nada? Mira, deja decirte cómo lo aprendí yo, que estaba en la misma situación. Como te digo, hasta los 34 años yo no leía música. En la fiesta de cumpleaños de mi ex esposa, llega una amiga de ella y de regalo de cumpleaños le entrega un sobre. Y adentro del sobre había un vale para una lección de piano con una maestra de piano conocida de ahí de San Diego. Bueno, se acaba la fiesta y me dice mi ex esposa, oye, ¿y qué hago yo con esto? ¿No la quieres? No, viene para acá. Sí. Entonces fui y tomé esa lección de piano para nunca jamás volver a pensar en no leer música. En el piano me comenzó a enseñar la maestra. Le dije, mire, soy analfabeto en música completamente. Dice, no le hace. Dice, es mi especialidad. Entonces comencé con métodos de niños, con Twinkle, Twinkle, Little Star, literalmente canciones de ese tipo, y ya explicando el uso de cada nota. Y tuve la disciplina de por 4, 5 meses, puras canciones de niños, una mano primero, 2 manos, etcétera, hasta que aprendí ya más a leer. Y luego, como me han acusado más o menos correctamente de ser muy atascado, dije, bueno, me fui a la tienda y compré unas partituras de Bach del clave bien templado y a pura fuerza bruta aprendí a tocar el primer preludio. Y ya me entusiasmó y así me seguí, ¿entiendes? Es nada más de hacerlo, no tiene gran cosa, no tiene chiste, pero sí comenzar desde abajo, completamente porque no, la música no perdona. ¿Cómo? Como si no aprendió uno a leer y escribir desde abajo, es lo mismo. Sí. Primero Primero las canciones más simples, una mano en el piano primero, luego 2 manos, etcétera. Sí. Y además, una cosa que aprendí en eso, es tan divertido, tan divertido. Me pasaba horas practicando hasta que ya dije, bueno, y ahora tengo una colección de partituras muy sustancial. Muchas no las puedo tocar, no me alcanzan las habilidades para tocarlas, pero sí las puedo leer cuando menos. Sí, ya he seguido religiosamente con las partituras las 32 sonatas de Beethoven varias veces y es un viaje increíble. Sí. Entonces es algo que, bueno, quienes no sepan leer música ahorita, yo recomiendo, no importa la edad, hay que arrancarse. Hay que comenzar porque en medio año, en un año, van a poder leer con cierta fluidez bastante de las partituras. Y sobre todo comienza uno a apreciar detalles. ¿Qué quiere decir esto de allegro, allegro, manon, troppo, vivace? Y a la hora de que ve uno las marcas de expresión y las oye uno convertidas ya en música, dice uno, esto es un staccato, este es un ritmo sincopado, esto está punteado, etcétera. ¿Sí? Entonces te abre puertas que normalmente no tiene uno abiertas. wow, gracias. No hay de qué, Mito. Y bueno,
Esto, como vimos, fue la tercera sesión de música. La primera fue la que nos dio nuestro amigo Juan Carlos. Sí, de música antigua de la región de Levante, de música, bueno, desde los babilonios. Y seguimos con la música de la Edad de Bronce y ahora con la música de la Edad Media. Nos brincamos la música romana porque no aportaron mucho nuevo a la música. Aportaron a la música militar, aportaron instrumentos como una trompeta enroscada, que usaban más la música para dirigir a los ejércitos en la guerra, entre otras cosas. Y claro, usaban música secular, música festiva, pero que no era muy diferente de la música que traían de otros lugares. Y permaneció constante por muchos siglos. En fin, en cuanto a la música toca, va a pasar un buen rato hasta que compile la cuarta sesión, que va a ser de música renacentista. En el seminario, el próximo seminario, vamos a cerrar la época medieval y a insinuar el Renacimiento. Ya prácticamente estábamos a punto de cerrarla cuando me recuerda a Alberto: Rubén, no hemos visto las cruzadas, que son esenciales, y efectivamente no las habíamos visto. Entonces vamos a elaborar el jueves un poco sobre las cruzadas y a comenzar a hablar ya de cómo el Renacimiento se comenzó a insinuar tanto en las artes como en las ciencias, y para hasta el otro seminario ya entrar de lleno al Renacimiento. En fin, es por donde vamos ahorita. Ok. Qué alucine, qué viaje, ¿eh? Gracias. De hecho, no regresaron, allá siguen, ¿verdad? ¿Cómo? Allá siguen. ¿En dónde? Pues no los hiciste regresar. El Caperuso estuvo atorado por mucho rato allá, y Clapacius también. En otros interludios más adelante ya iremos por ellos, aunque si es que se quieren regresar. Sí, porque no creo que se le estén pasando nada mal. No. Sí. Padre, porque así nos contextualizas en modos, hábitos y todo el contexto, ¿no? Sí, pues era la idea de ver en cierta manera cómo era la vida cotidiana, al menos interpretada desde mi óptica a través de leer literatura del tiempo y de escuchar mucha música del tiempo al que nos referimos. Entonces, los platillos de los que hablamos existían en esa época. Claro, el cordero no se llamaba Cordero de Dios, ese fue el nombre que le puse yo, pero la comida, los hábitos, a veces sí las mujeres bailaban desnudas arriba de las uvas, porque ya se imaginan el manchadero que tendrían de otra manera, sí, para a la hora de pisar las uvas, etcétera. Sí. Pues mira, muy bien. En fin. ¿Qué te pareció el viaje, Mito? Alucinante, ¿verdad? Todo un viaje, de Sí, veras. sí. No, y a Mito le consta que todo esto es cierto. Sí, que lo de Sancho no está exagerado para nada. No, es su Así es él. personalidad tal cual. Así era. Oye, Mito. Exactamente. Dime, Mito, Paco. ¿tú lees partituras o? No, nada, cero. Por Es que eso. cuando dijiste nunca lo he hecho, pensé que sí leías, pero nunca te había. No, por eso le preguntaba a Rubén cómo empezó él, porque yo no sé ni qué es una partitura, más que las he visto, pero no en qué consiste, ni cómo se organiza, ni cómo se hace, no sé, así absolutamente nada.
Son tan complejas como la matemática, a final de cuentas. Perdón, Sí. tan complejas. Como la matemática, a final de cuentas. Leer una partitura para piano no es lo mismo que leer una partitura para guitarra o para cello. ¿Sí? Se usan diferentes claves, diferentes llaves. Y aparte existe las tonalidades, el tipo diferente de escalas, la escala diatónica, escala cromática, etcétera. Es un mundo amplísimo, Entonces, inacabable. perdón. ¿Cómo? Entonces, las partituras que tiene el director de orquesta traen todas. Todo. Y un buen director de orquesta tiene que poder leer partituras de todos los instrumentos. Sí. Cada Y- instrumento de una orquesta tiene diferente partitura Sí, y la del director entonces es diferente a todas. sí. La del director Caray. tiene un montón de... Cada página de la partitura del director equivale a las mismas páginas de las partituras de los individuos, pero súmale todos los instrumentos de la orquesta. Qué barbaridad. Hay veces que se abrevian, por ejemplo, si tienes 8 violines en una sección, ¿sí? Y 4 o 5 tocan la misma melodía, ahí ponen violines del 1 al 4, ¿sí? Y ponen una sola línea melódica, ¿sí? Pero luego ves, bueno, el cello, las partituras del cello están en clave de fa, no en clave de sol. Sí, entonces es otro tipo de lectura que hay que dar a las mismas notas en el pentagrama, nada más porque la clave es diferente. Sí. Entonces, el director de música requiere un conocimiento extremo de la lectura de la música. Y sobre todo poderlas leer al vuelo. Y el oído. Sí. Entonces, cuando comienza uno a aprender a leer música, adquiere uno una nueva apreciación por los talentos de los músicos, cómo las leen, cómo las interpretan, etcétera. Entonces, ese es el trabajo del director. El trabajo del director es hacer que cada instrumento sea fiel a la partitura y el manejo del tiempo también. Sí, las marcas de expresión. Decir, eso no está lo bastante alegro, o eso no es un andante, o sea, estar marcando rigurosamente. Y muchas veces los directores ensayan por separado con los diferentes músicos para ver cada sección. Por ejemplo, un director de ópera, había uno muy famoso, creo que ya acaba de morir, James Levine, que fue el director del Met por décadas, terminó en desgracia por pederastía y cosas así. Sin embargo, fue el director, a mi manera de ver, el más talentoso de la historia. Conocía de memoria 400 partituras de orquesta completas, entre orquestas y óperas de memoria. Conocía cada instrumento, lo que hacía. Cada ópera, me tocó ver 2 o 3 óperas conducidas por él en Nueva York. En la preparación de cada ópera, cada cantante tenía que ir a sesiones previas con él en el piano, ensayar cada detalle de su parte. Sí. Y es rigurosísimo y muy demandante el trabajo de un director. Fíjate que aquí en Mazatlán se produce ópera, que es en pocos lugares. No sé si en Ajá. Guadalajara se produce, pero aquí nació Enrique Patrón de Rueda. Aquí vive. Aquí tenemos un teatro muy bonito, donde se produce, o sea, no se presenta o no se monta, se produce. Fantástico. Y me han tocado todo. experiencias muy padres aquí. La ópera se ha dicho correctamente que es el espectáculo de multimedia más grande que hay, es lo más complejo que hay. Hay óperas sencillas, pero si ven la producción de una ópera de Wagner, es
son literalmente pequeños ejércitos los de la producción. Y los que cambian las luces, la escenografía, lo están haciendo con las partituras en la mano. Están sentados en la consola y en las partituras están las marcas que ellos hacen, mover el switch de esta manera y ponen lo hacen literalmente como música, la iluminación, por ejemplo. Y los tramoyistas, todo el mundo está con sus partituras a ver en qué momento entran. No Sí, solo los actualmente ya cantantes. es una cuestión ya más de programación, ¿no? Sí. De programación. Pero por todo ya no, se programa en computadora. no todo. El asunto, Paco, es que no todo. Porque en la música, los directores manejan a veces los tiempos de manera creativa. Hay directores que un allegro lo interpretan como poco allegro y otros como allegro vivace. Sí. Y dentro de eso el tiempo de ejecución de una serie de notas varía, depende ya del director. Sí. Sí hay cosas que pueden programar hasta cierto punto, pero no todo. No pueden perder la vista en un momento dado, sobre todo en una ópera compleja. Y bueno, son los detalles de la producción. Interesante. Un director, aparte de todo eso, en el mismo momento puede hacer variaciones. Sí. Digamos que a un tenor le sale un gallo. A medias de la pieza algo le falla al tenor, al cantante. El director debe reaccionar para aumentar el tono de la orquesta, para ahogar ese pequeño detalle en ese momento, ¿sí? O reducir la velocidad de algo. Debe tener esa capacidad instantánea. Por eso el director siempre está dirigiéndose y marcando el tiempo a que deben seguir las cosas. ¿Sí? Entonces, hay campo para improvisación y que a veces es necesaria, porque sí suceden cosas. Los cantantes en particular están sobre la cuerda floja. Un cantante a la hora que trata de hacer un tenor, un do de pecho, si no le sale, puede oírse terrible. O una soprano con un fa sobreagudo en La Reina de la Noche. De hecho, a mí me tocó ver a una que le falló. Y a la hora que le falla, inmediatamente entra el director en acción. Sí. Entonces, es un proceso viviente. En todo momento hay que estar consciente de cada pulso de cada uno de los actores. Por ejemplo, en estas que escuchamos ahorita, la gran mayoría no son ni siquiera orquestas de cámara, ¿no? No. Entonces no hay director, por ejemplo. Uh-huh. En Carmina Burana, Sí hay ¿cuál era el director. caso? Sí hay. En lo que oímos de Carmina Burana, las piezas de Triunfi, sí había un conductor definitivamente, Okay. pero aquí de nuevo, como aclaré en la presentación, es con instrumentos modernos. La Carmina Burana que se interpreta requiere no menos de 200, 300 personas, entre personas del coro y músicos que participan por un ratito. Hay secciones de Carmina Burana que requieren 4 pianos, otras que requieren 2, etcétera. O sea, aún eso mismo es fluido. A la ¿Cómo? que fueron ustedes, ¿cuántos había? O sea, ¿cuántos instrumentos, cuántos ejecutantes? Bueno, a la que fuimos en realidad en el paseo, estaban nada más los Goliardos, era un grupo pequeño con instrumentos pequeños. Ahí no, la orquesta, primero no cabía la orquesta en la taberna, entonces no los transportamos en la máquina del tiempo. Pero los ensambles pequeños, aunque no tenían director, muchas veces siempre tienen un líder. Siempre tienen alguien que va diciendo, bueno, esto se hace así,
los ensayos, siempre hay alguien que dice vamos a hacerlo así o así, etcétera. Y hay campo para improvisación. Que es también ejecutante de un instrumento. Sí, casi Ajá. siempre. Ujú. Y de hecho, el rol del director es relativamente nuevo. Ah, Mozart, por ejemplo, ujú. todos sus conciertos para piano, él los dirigía y él los ejecutaba. Y dirigía la orquesta con la cabeza, prácticamente. O en momentos donde el piano no entraba, se usaba la mano a veces, pero si ven hay varias versiones de los conciertos de Mozart, hay unas maravillosas con Daniel Barenboim, que dirige él con la cabeza desde el piano, no hay conductor más que él en el piano. ¿Sí? El buen conductor de Mozart, de los conciertos de Mozart, dirige desde el piano, sentado. ¿Cuándo empezó a escribirse la música? ¿Cómo? ¿Cuándo empezó a escribirse la música? ¿Cuándo se empezó a escribir? Mira, partitura. como vimos en el seminario, comenzó a haber notación musical desde la Grecia antigua. Sí. La notación moderna comenzó después de Pitágoras, ¿sí? Y comenzó específicamente en la música religiosa. Se comenzaron a hacer los primeros indicios de notación musical. Se establecieron los modos musicales, entre otras cosas, y de ahí comenzó a elaborarse gradualmente la notación musical. De hecho, me acuerdo ahorita que lo comentas que Juan Carlos nos comentó eso, porque le decíamos cómo queda grabada. Es que había unas piedras donde anotaron las notas, ¿no? Y Las recordemos partituras. que inicialmente la música se derivaba de la poesía mélica y estaba muy ligada a la prosodia del lenguaje. Por eso antes insistíamos en la necesidad de la prosodia en el lenguaje, porque la prosodia condicionó la música inicial. Sí. Y siguió siendo claro. Una de las cosas que no pude mostrar por falta de resolución, hay un ejemplo muy bueno en las partituras del Triunfo de Afrodita, donde hay lo que llaman recitativos, que son porciones de la pieza que se recitan, pero se recitan bajo partitura musical. Y en la partitura está marcada las notas, la altura y todo, y es lo más cercano que hay a poder explicar en notación musical lo que es la prosodia de un lenguaje. Esta es otra de las cosas muy, muy interesantes de leer la partitura, cuando se lee música cantada que contiene estos pasajes de recitativo, que son muy comunes en la música. Muy bien. Súper interesante, nunca acabas con este tema. Nunca acabas con la música, es un vicio muy, muy caro también. También. Más que la coca. Yo creo que sí. Puede ser que sí. Nunca le he entrado el vicio de la coca, pero me imagino que es casi tan caro como la música puede ser. Sí, no, pues. Sobre todo si te da por comprar boletos de temporada en una temporada de ópera. Sí, va, eso es carísimo. Sí. Muy padre. Pues muy interesante. Oye. Pues estuvo muy padre la sesión. Muy padre. Lástima que llegue tarde. Entonces son prácticamente 200 años, más o menos, lo que vimos hoy de música. No. ¿Cuánto? Fue casi un milenio. ¿Cómo? ¿No? ¿Hoy? Sí. ¿Cómo? Del 1100 al 1300, ¿no? Bueno, sobre eso hicimos la mayor concentración. Ajá. Pero vimos desde la muestra de música celta del año 700, ¿sí? Hasta vimos lo más avanzado que vimos fue ya del siglo XIII. Sí, no vimos más que un medio milenio en total, poco más, 600, 700 años. Pero el rango es más amplio. La música de Casia, por ejemplo, es más antigua,
que eso, la música secular de Bizancio también es bastante antigua. Y la música del Renacimiento, la música medieval, como comentamos en el seminario, tanto en la música como en la historia, el establecimiento de las eras es muy difícil. Hay música, por ejemplo, que estaba tentado a ponerla hoy, pero por disciplina la vamos a poner hasta el Renacimiento, porque cronológicamente cae ahí. Pero técnicamente la música de Cristóbal de Morales, por ejemplo, es música medieval. Aunque Cristóbal de Morales vivió al principios del Renacimiento, pero su música es completamente medieval. Y lo mismo vemos en varios tipos de música, que en las épocas no existe, como lo mencionamos en el seminario y lo enfatizó Norberto en un comentario, no existe las definiciones que vemos en la historia, edad de bronce, edad de hierro, etcétera, son orientadoras, pero no hay nada que dice el Renacimiento comienza exactamente en este año. ¿Por qué? ¿Qué onda? No existen esas divisiones en la realidad. Sí. Oye, Tenemos y- ¿Perdón? ¿Cómo influyó, o sea, actualmente esa música, ese periodo, cómo influye en la música actual? Enormemente. La razón por la que quería acabar con la música de Cristóbal de Morales tiene una misa de difuntos, Parce Mihi Domine, es la pieza principal, que hay una grabación maravillosa con un grupo que se llama el Ensamble de Hilliard y un saxofonista noruego, Jan Garbarek, decidió que el saxofón pertenecía a esa música y grabaron la pieza esa Parce Mihi Domine con Jan Garbarek improvisando el saxofón alrededor de esa pieza en la misa. Y entra perfectamente. Perfectamente. Fue tan popular que por 2-3 años, ese grupo, que era estrictamente clásico, el ensamble de Hilliard, anduvo de gira por toda Europa con Jan Garbarek, cantando la misa de Cristóbal de Morales acompañada por saxofón. Y mucha música más que hicieron. El disco ese se llama Officium, donde aparece esa misa. Después hicieron otro llamado Mnemosyne, donde tienen música, desde música más antigua hasta música más moderna. Ahora, en cuanto a influencia, Miguel Ángel, ese es un solo ejemplo, pero toda la música, la religiosa en particular que escuchamos el día de hoy, se toca en los llamados modos, es música modal. Son modos musicales que vimos antes, modo lidio, mixolidio, frigio, dorio, jónico, etcétera. Hay 7 modos musicales generales que vienen desde la antigüedad. Y cada modo refleja un estado de ánimo particular. Aquí vale la pena, para entender mucho de esos modos, que se siguen usando en la actualidad, sobre todo en el jazz y muchas otras expresiones. El diálogo de Platón, La República, tiene un pasaje maravilloso donde explica el uso de esos modos en la educación de las personas. Oye, pero en lo particular ¿sí? la música medieval, digo, efectivamente ahorita nos dices que hay un grupo y un autor Sí, que la reproducen, pero sí. no que tengan nueva, vamos a decir, producción en ello, ¿no? Ellos nada Bueno, más reproducen. sí. Hablar de influencia es complicado porque, por ejemplo, antes de la música medieval, la polifonía de manera formal no existía. La polifonía y el contrapunto. Vimos un ejemplo de polifonía en la música de Perrotin, donde se tardan 20 minutos, no, estoy exagerando, pero se tardan varios minutos antes de que mencionan la palabra Kyrie en el Kyrie eleison, nada más por adornar y entretejer diferentes melodías. Eso viene desde el medievo y se estableció la música polifónica desde tiempos medievales, entre otras cosas.
Sí. El uso de las voces, vimos este canon de la cacería, sí, que está hecho de nuevo con técnicas que a partir de entonces esas técnicas de polifonía, esos cánones se comenzaron a usar. Más que influencias, sirvieron para cementar la tradición musical de Occidente. Como vimos en el documental de hace 2 seminarios, la edad oscura, la edad media, no era ni tan oscura. Los bárbaros no eran tan bárbaros. La música de la edad media abrió caminos que no existían. Sí hubo una producción enorme de arte, de música, de ciencia menos, pero la hubo. Estaba dándose la ciencia en ese tiempo, vimos en el Islam, y que de cualquier manera regresó eventualmente a Occidente. Gracias. En fin, más preguntas. Arturo, has estado muy callado hoy. Es que vaya lo que sé sobre el tema, ¿no? Ahorita me estaba saltando una pregunta. Tengo entendido Ajá. que el primer violín de una orquesta es el auxiliar, el que puede en un momento dado suplir al director. Sí, ¿verdad? Correcto. El primer violín, ¿verdad? El primer violín es el director tras bambalinas, por así decirlo. Todo mundo escucha al primer violín porque es el que tiene más afinado el oído en relación al director. Quien haya visto los detalles previos a un concierto con orquesta, la primera cosa que observan es que el violinista se para y da el tono que sirve para que los otros perfeccionen su afinación. Bueno, lo que se ve menos es que antes que el violinista se pare a dar el tono, el del oboe, un oboísta atrás, da el mismo tono, que es el que toma el violinista. ¿Por qué razón el oboísta da el primer tono bajo el que se afinan? Porque el oboe está hecho de madera dura, de una estabilidad dimensional suprema, donde no hay mucha variación de tono. Ya que está afinado el oboe, ya que está construido con ese tono, ese es el tono correcto. Hay pocas variaciones posibles con el manejo de la boquilla, pero la secuencia normal de afinación en una orquesta es el del oboe discretamente, da un la, ¿sí? El violinista lo toma, lo confirma, ya vienen todos afinados desde adentro, ya nada más están en los detalles finales. Se para el violinista, da su la en el violín, ya todos los demás se sincronizan, y cuando el primer violín le dice al director, estamos listos, ya están listos. Sí. Entonces, efectivamente, todos siguen al primer violín. Si al director le da un ataque cardíaco, el primer violín se para y sigue dirigiendo. Sí. Ya, bueno, dan oportunidad que recojan el cadáver o lo recogen mientras la música sigue. Pero el director es el último que he abandona el aprendido hoy barco. sobre el tema. No, ¿Qué decías, Carlos? muy interesante. El director es el último que abandona el barco, por lo tanto no puede darle un ataque cardíaco y fallecer en un concierto. Bueno, la historia de la música es tan grande que han sucedido las cosas más increíbles. Claro. Sí, hay una ópera tosca donde hay una escena de fusilamiento. Ya sucedió que en esa escena de fusilamiento sí tenía balas de veras uno de los fusiles. Sí. También sucedió que cuando Tosca se avienta desde arriba del castillo al otro lado, en su suicidio, que es parte de la escena final, y bueno, la recogen. Lo que hacen normalmente es que tienen o colchones o una de esas tambores donde rebotan los niños
porque sí son cuando menos en el escenario 4 o 5 metros que hay que caer. Del otro lado no se ve la caída, pero también ha sucedido que a la hora de que Tosca cae en una de esas cosas rebota y sale medio cuerpo por arriba de la muralla en la función. Y en fin, Tosca es una de esas óperas donde han sucedido cosas interesantes. No te oímos, Mito. Seguimos. Ya. En una ocasión, cuando estábamos en Mazatlán, Norberto y yo, un domingo, a mí me gusta mucho el área donde está el Teatro Ángela Peralta en Mazatlán. Como decía Paco, es un muy bonito, muy pequeño, pero muy bonito teatro. Y me fui por ahí a la famosa Plaza Machado un domingo y empecé a escuchar música y salía de un costado, en la esquina hay la casa que era de Ángela Peralta, ¿no es así, Francisco? Y al otro lado Sí, está pegadito, pero es donde murió. Ok. Y al otro lado está el teatro. Por el lado de la casa, escuché a un costado de la casa, no recuerdo cómo se llama la calle, empecé a escuchar música, entonces me acerqué y resulta que estaba practicando con este señor Patrón de Rueda la orquesta, y había una banquita ahí junto a la ventana y ahí me senté un buen rato a escucharlos y fue uno de los momentos muy agradables que pasé en Mazatlán, digamos, de introspección, pues de meterte hacia adentro, ¿no? Y recuerdo con mucho gusto ese momento que viví ahí. Sí. Sí, es algo muy educativo escuchar músicos ensayando. De eso tuve mucha oportunidad porque mi madre cantaba con el coro de la ópera en Guadalajara y mi hermano menor es barítono operático. Entonces, yo me sentaba por horas cuando los veía ensayando o preparándose, porque es muy educativo eso. En fin, Mito, ¿tenías un comentario cuando se te atoró el micrófono? Sí, es que todavía estoy con lo de la dirección. Ahora que hablabas de lo que eventualmente sucede, lo de la ópera, que si brinca, en fin, o alguien que decía, ¿qué le pasa si un director se enferma o le da algo? Dice, escuché ahora que el primer violín, entonces que todos los músicos siguen al primer violín, pero entonces, ¿cómo lo siguen si él no se mueve y está delante tocando? Bueno, hay muchas maneras, Mito. Casi siempre el primer violín sobresale de muchas maneras, ya sea por la parte que le toque. En una orquesta el primer violín tiene una partitura a veces ligeramente diferente. ¿Sí? Y también a veces por gestos, cómo está marcando el tiempo. ¿Sí? Si se fijan en un concierto, pueden ver con frecuencia al primer violín de manera discreta, voltear a sus violinistas, ver a sus violinistas vecinos y hacer alguna indicación de manera sutil. ¿Sí? Y estando el bloque de violinistas ya en los tiempos correctos y demás, los demás ya entonces no necesitan seguir al violinista individual, o el mismo conductor está también. Es un proceso de comunicación muy complejo que hay. Oye, de hecho, por ejemplo, un grupo de rock, obviamente hay un líder, en la guitarra o el bajo o la batería, y no lleva precisamente un
no anda con la mano ahí diciendo, sino nada más a veces con la cabeza, volteando o demás, o incluso en una banda moderna, ¿no? Por decir algo, Chicago. ¿Qué pasó? O Sangre, Sudor y Lágrimas, ¿no? ¿No? Estoy aquí. No hay un ya va a terminar lo director eliteso. explícito, vamos a decir. Que metí un rato y ya. No hay un director así tan único, vamos Sí. a decir, o más bien apartado, sino está integrado a la banda, ¿no? Exacto. Lo que sucede en bandas o en grupos pequeños, por ejemplo, en un cuarteto de cuerdas no hay director tampoco. Sí. Es que es muy fácil sincronizarse en un grupo pequeño relativamente, aunque siempre haya líderes. El cuarteto de cuerdas es el ejemplo mejor que hay de un grupo autodirigido. No tienen director, además de que cada uno de los músicos del cuarteto de cuerdas tiene que ser un ejecutante perfecto, porque ahí no hay dónde esconderte. En una orquesta das una arcada de violín mal, se puede ahogar a veces en el resto de la orquesta y no se da cuenta las personas. En un cuarteto de cuerdas, un solo error de alguien se nota instantáneamente. Oye, el jazz, por ejemplo, ahí la improvisación y cada uno liderea, cada uno conduce, vamos a decir, a determinada ritmo, a determinada influencia. Es decir, es una interacción muy interesante, ¿no? Sí, pero aún dentro de la improvisación hay protocolos. La improvisación, de hecho, se usaba mucho y se usa en música clásica, lo que pasa es que se nota mucho menos. ¿Sí? De hecho, Bach y Beethoven se decía que eran unos improvisadores increíbles, pero aún en piezas orquestales hay una parte, cuando ven en las partituras o en los programas una marca que dice cadenza con Z, es una parte donde el solista de un concierto tiene cierta libertad improvisatoria. Es decir, una cadenza está escrita de cierta manera, pero está entendido que en todas las cadenzas el solista se puede salir de la partitura y comenzar a improvisar alrededor de ese tema de la cadenza, y hasta que, si lo notan, sobre todo en un concierto para piano y orquesta, para violín y orquesta, para cualquier instrumento y orquesta, cuando asistan a un concierto y vean que hay una marca de cadenza, presten atención. En la cadenza casi siempre va a estar el violinista, el pianista tocando solo, sin la orquesta, improvisando aparentemente no y aparentemente sí a veces, pero de pronto notan cuando el solista voltea y con la cabeza le dice al director, ahora sí, reentra de nuevo toda la orquesta. Sí. Entonces, hay campo de improvisación y hay protocolos de comunicación. Bien. Bien. En fin, no sé si hay algún comentario o si nos vamos a comer. Y yo, pues muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. Aparte que me llevaste a Hagia Sofía también a conocer de música. Qué bien. Sí, muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. Sí, Un abrazo Oye, para todos. Norberto. excelente. De despedida, les comparto rápidamente, si es que lo deja de grabar, Bien. unas fotillos y me das chance, sí. No te voy a dejar. No voy a dejar de grabar, Así No, que sí. comparte. No. Ahí va. Entonces, Ahorita que están los dos maestros de fotografía y de Petit Comité, unas que acabo de hacer.